pues vamos a hablar de José de Arce porque es de lo que aquí venimos. Y tengo que decir que yo empecé a ser investigadora con José de Arce, precisamente. Y claro, ahora veo José de Arce, que es la primera investigación que yo hice, cuando me llamaban la niña de José de Arce, porque yo era muy jovencita y andaba por el patio del Departamento de Historia del Arte, relatando a quien me quisiera escuchar, que estaba haciendo la tesina sobre José de Arce, y ahora lo retomo pues ya al final de mi vida profesional, ya jubilada, y con una mirada diferente, y bueno, y no sé si más acertada que la que tuve cuando empecé a investigarlo. Aquí, bueno, pues realmente esa es la idea que he tenido yo al montar las dos imágenes juntas de los angelitos, los niños que empiezan y el Cristo muerto al final de su vida, el principio y el fin de la vida humana, de la reflexión sobre la vida humana, que es el barroco, y sobre que todo empieza y todo termina. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a empezar, mejor dicho. La primera obra conocida de José de Arce coincide con que es precisamente en Jerez. En 1636 aparece este señor en Sevilla, no se sabe de dónde venía, no se sabe qué formación tuvo, ni quiénes eran sus padres, porque no lo dice en su testamento, pero en 1636 estaba vecindado en Sevilla en la collación de Santa Catalina y lo avalaba para el alquiler de su casa un grande de la escultura y de la retablística, y que fue su amigo también, con el que tuvo muy buena relación toda su vida, que fue Felipe de Rivas. Y la siguiente noticia que tenemos es cuando se compromete a hacer la escultura Los 12 Apóstoles y una serie de niños grandes y pequeños para el desaparecido retablo mayor de la Cartuja de Santa María de la Defensión, extramuros de esta ciudad. En el documento figuran también Francisco de Zurbarán, quien realizó las pinturas, Alonso Cano, quien pudo dar las trazas para el retablo, y un tal Francisco de Arche, con CH, que no se ha podido saber quién es. A partir de ahí, pues empieza toda la historia. El retablo introduce por primera vez en Andalucía ese elemento que ya vimos con Fernando, que explicó tan magníficamente bien en su exposición sobre Bernini, que son las columnas salomónicas. Así llamadas porque, según relatan la Biblia, a las puertas del templo de Salomón había dos columnas espléndidas, llamadas Joaquín y Boaz. Tenían nombre propio las columnas. Entonces, en un momento dado se empieza en la antigüedad a hacer este tipo de columnas retorcidas, torsas, que son llamadas salomónicas porque todo el mundo supuso desde la misma Edad Media que las columnas del templo de Salomón eran así. Este tipo de columna pues aparece muy tempranamente, estas que son las que están en San Pedro del Vaticano, son las que trajo Constantino I y son de mármol griego del siglo IV en efecto. Y bueno, eran las que formaban parte de la primitiva Basílica de San Pedro. Y son las que dieron lugar, se supone que estaban así dispuestas, como ven ustedes en la imagen. Se supone que eran así las que estaban en el Templo de Jerusalén, y cuando el Papa Urbano VIII decide
darle relevancia y honor a la sepultura de San Pedro, decide que se haga encima de él pues este baldaquino. El baldaquino viene de baldaco, del italiano medieval, que era un palio, ni más ni menos que son los palios, lo que son los palios de Nuestra Dolorosa. Es un elemento de madera o de mármol o de madera con un techo de sedas, de tejidos ricos, algo que se le llamaba baldaco y que se colocaba pues como elemento de honor sobre el Santísimo o sobre la figura del santo o incluso sobre el rey, como un elemento de majestad. Entonces, pues ese es el sentido que tenía el baldaquino y del que parece que José de Arce se inspira para hacer las columnas del retablo de la Cartuja. Pero bien, las columnas ya no existen. Todo lo que pensemos sobre ellas son elucubraciones. Tenemos la descripción del padre, Fray Esteban Rayón, que lo conoció, debió de conocer el retablo todavía quizás sin policromar, y lo describe como una obra fabulosa, con unas columnas cubiertas de pámpanos y de uvas y de espigas, en un sentido completamente eucarístico, que realmente sorprendieron. Es un elemento que tarda mucho en volverse a utilizar en todas partes. En Andalucía, pues este es el primero, en 1636, luego aparece en Sevilla en 1646, en Córdoba en 1647, ya de mano de los Rivas, y en Cádiz, más o menos, en torno a los 1647-45, con Alejandro de Saavedra, a quien últimamente se le atribuye las trazas de este retablo. Pero, siento decirlo, hasta ahora no hay el documento de traspaso de Cano a Saavedra. Con lo cual yo supongo que posiblemente Alonso Cano es quien, en colaboración con Arce, establece este tipo de columna para el retablo, y que cuando en 1638 Cano se va a Madrid, posiblemente le traspase el retablo a Saavedra y él lo materialice, pero sobre trazas que ya habían dado Cano y Arce. Arce, en un documento en uno de los muchos documentos del retablo de San Miguel, aparece como escultor y arquitecto. Por eso hay que tener en cuenta la posibilidad de que Arce haya tenido algo que ver en ese diseño de retablo. Además, otra cosa es que se supone que Arce estuvo en Italia. No se sabe. Hay un Jodocco, yo pronuncio a la andaluza, significa, es el nombre de justo en neerlandés, que Arce, José de Arce también es neerlandés. Es justo, no es José. En el siglo XVII es muy frecuente cambiarse de apellido, porque cada uno no había unas normas de filiación establecidas. Pero lo que uno no se suele cambiar ni se cambia, a menos que sea un delincuente, es el nombre de pila con el que está bautizado. Porque en los registros parroquiales las personas aparecen mencionadas, citadas, y aparecen los sacramentos por su nombre de pila. Tanto en el bautismo, como en el matrimonio, como en las misas por su muerte, es su nombre de pila por el que se busca en los registros parroquiales. Entonces, nadie se ponga a buscar Arce en un registro parroquial porque no lo va a encontrar.
ni Rivas, ni Cano, ni nada. Hay que buscar por Alonso, por José. Por eso digo que a mí me resulta difícil pensar que ese Jodoco y José sean la misma persona, porque el nombre de pila no se varía. Entonces, ¿cómo pudo aprender Arce el uso de la columna salomónica? Pues estaba muy divulgado, era una cosa muy divulgada a través de los grabados, de los dibujos. En 1626 ya estaban terminadas las columnas, lo que todavía no tenía Bernini claro es que iba a poner en el remate, en la parte de arriba. Ahí tardó Bernini muchísimo en decidirse, pero las columnas estaban hechas. Y empieza a circular columnas salomónicas por Europa, y donde primero, y antes que en España, pues aparecen en la propia Italia, donde Rafael Sanzio las utiliza en 1525, entre el 20 y el 15, entre 1515 y 1520, la utiliza en sus tapices, en sus cartones para tapices, y aquí tenemos como Rubens en 1525 la utiliza para los cartones de los enormes tapices de las descalzas reales que le habían encargado pues la reina regente de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. Entonces, pues aquí tenemos estos cartones, están en el Museo del Prado, y la serie completa de tapices, que son descomunales y bellísimos, pues está en las descalzas reales, y en todos ellos pues aparece la columna salomónica. También en el propio Flandes aparece dicha columna, antes que en España. Aquí tenemos, esto es la iglesia de San Carlos Borromeo de Amberes que diseñó el propio Rubens, y tenemos la columna salomónica en esta capilla, que es la capilla de la Asunción de la Virgen, y ahí están las columnas salomónicas, posiblemente diseñadas por el propio Rubens. Es decir, ¿pudo ir a Italia? Arce, sí. ¿Pudo no ir y aprender la columna en su tierra, en Flandes? También. Está abierto. ¿Con quién aprendió Arce? Tampoco se sabe. Él llegó aquí completamente formado, con un estilo muy definido y con una solvencia profesional tremenda, porque la Cartuja era muy exigente a la hora de elegir quién trabajaba allí. Fijaros qué trío: Alonso Cano, Zurbarán y Arce. Es decir, Alonso Cano ya era un artista consagrado, y Zurbarán también. Alonso Cano se va al año siguiente a Madrid a trabajar en la corte. Entonces, Arce está a una altura ya muy relevante. ¿Pudo llegar de manos de algún artista ya vecindado aquí, del norte de Europa? Pues posible, tal vez Pablo Legot, que era luxemburgués. Era una época en que los artistas flamencos viajaban muchísimo y eran extraordinariamente movidos. Ellos no necesitaban ni un internet, ni un TikTok, ni un nada para estar corriente de todo lo que se movía. Ellos se subían en un barco y allá iban. Entonces, pues aquí tenemos, en el mismo barrio de San Miguel donde estamos teniendo esta charla, hubo avecindados muchísimos flamencos en el siglo XVII. Es increíble el censo de flamencos que hay aquí. Entonces José de Arce tuvo que tener a alguien aquí, seguro. Bueno, entonces aquí nos vamos a encontrar con que el retablo desapareció en la amortización de Mendizábal, la desamortización de Mendizábal. La estructura arquitectónica se llevó a unos hornos para sacarle el oro, si serían brutos. No le sacaron el oro, achicharraron
el retablo, la arquitectura del retablo, para nada. Afortunadamente, los cuadros de Zurbarán se salvaron y el apostolado y el crucificado de Arce también. Mucho es, bueno, para elaborar patrimonio que se ha demostrado muchas veces. Sí. En fin, bueno, aquí cómo estaba organizado el apostolado en el retablo, pues son 12, el retablo tenía 3 cuerpos y en cada cuerpo iban 4 de ellos. En la organización, pues en el primer cuerpo se tiene claro quiénes iban, que eran San Pedro y San Pablo, que no es apóstol, pero junto con San Pedro son las 2 columnas del cristianismo, son los príncipes de la Iglesia, son lo que es San Pedro, pues es totalmente relevante para nosotros los católicos, y San Pablo es quien organizó verdaderamente el cristianismo como religión. Y es reclamado, bueno, lo que es para los católicos San Pedro, pues para los protestantes San Pablo. Pero en esta época todavía, aunque ya son las guerras de religión y ya está prácticamente fracturada Europa, se sigue teniendo a San Pablo como el lugar que se le merece, que es de príncipe de la Iglesia y pilar fundamental del cristianismo y del catolicismo. Entonces irían ellos 2, San Pedro y San Pablo, San Juan Evangelista y Santiago como patrón de España. El resto de los apóstoles pueden estar organizados de 2 maneras, según el credo apostólico o en el orden de llamada de cómo van apareciendo en el Evangelio. Así que aquí, pues más o menos se le ha dado ese orden, el orden de llamada. Bueno, aquí nos vemos en la disposición actual, en la colegial, catedral. Aquí tenemos, no quiero tampoco despistarme, pero bueno, hay que decir la barbaridad que se hizo en la colegial quitando el tabernáculo original, original no, de Hernández Rubio, y el coro y el trascoro de donde estaba. La colegial también un poco va dando balsones sin saber muy bien lo que hace, muchas veces, pero bueno, por lo menos ahora que se quede como está y que no hagan más experimentos. Aquí está, bueno, pues aquí están muy bien situados el apostolado y hay que decir que están puestos tal y como en Bélgica ponen los apostolados en la iglesia, que es en los pilares de las naves, de la nave central de los templos. Es rarísima una iglesia belga antigua, histórica, que no tenga un magnífico apostolado en mármol, eso sí, situado en los pilares de la nave central. Entonces, pues Arce se tuvo que inspirar en todo ello a la hora de colocar a su apostolado en el retablo en peanas exteriores al retablo de pintura y no en hornacinas incluidas en él. Yo soy mucho de ir de un lado para otro. Entonces, fijaros cómo está ubicación aquí en el retablo sobre peanas de forma exterior al resto de las hornacinas que van con la pintura de Zurbarán, con los cuadros de Zurbarán, hoy en distintos museos de Europa y de Estados Unidos. Pero bueno, nosotros tenemos aquí lo que nos viene interesado. Las figuras
Yo las tengo por ese orden, bueno, más o menos el orden de llamada, unos sí, otros no, pero lo que es interesante es la variedad y el repertorio de tipos físicos que Arce ha elegido para estas figuras. Cada una tiene, bueno, tienen relación con grabados, con pintura. Los artistas se solían inspirar unos en otros, es algo muy normal en el mundo del arte. El pintor inspira al grabador, el grabador inspira al pintor y los dos juntos inspiran al escultor o inspiran al tallista o al que hace un mueble incluso. Ya comenté cuando di la conferencia de Torre Fachada cómo hay una serie de libros de estampa que se utilizan a todos los niveles. Y hay elementos decorativos y ornamentales que van a aparecer igual en la fachada de una iglesia de Jerez que en un mueble a lo mejor pues de Malinas. Es muy frecuente porque son además los grabadores flamencos los que son verdaderamente muy activos en este tipo de reproducciones. Entonces, pues con los tipos físicos ocurre exactamente lo mismo. El siglo XVII, que es un siglo donde empiezan a hacer lo que hoy es la psicología, empieza a estudiar los caracteres. Y como tras el Concilio de Trento, el arte postridentino y lo que viene a derivar en el arte barroco necesita conmover, necesita enseñar y comunicarse con el espectador y transmitir la doctrina, pues lo que va a ocurrir es que las figuras de santos, las figuras religiosas, van a representar diversos estados de ánimo, diversos temperamentos, diversos caracteres, y estos apóstoles, desde luego, pues son una perfecta recreación de eso. También, pues, el grabado tuvo mucha importancia porque los grabadores van a hacer libros y muchísimos grabados sobre temperamentos, caracteres, y todos los pintores se van a inspirar en eso. Y los escultores también. En este caso, San Pedro no procede de un grabado, sino de una medalla muy antigua del siglo I después de Cristo, que dicen que es un retrato del propio San Pedro. Entonces, pues también había supuestos retratos de San Pedro y de San Pablo en las catacumbas. Pues quizás tuviera Arce en Italia, sí. Porque verdaderamente aquí reproduce bastante fielmente el aspecto físico que según la medalla tenía San Pedro. Un hombre de avanzada edad, rostro pues marcado por la vida al aire libre, era pescador y calvo. Quien no reproduce esa realidad es San Pablo, a quien normalmente se representa como un verdadero héroe, tiene un aspecto absolutamente heroico, es una planta magnífica, es un aspecto principesco, y en realidad, bueno, pues San Pablo, según las descripciones y también según los retratos que hay en las catacumbas, pues era pelirrojo, calvo y un poco sheposo. Para tener una buena cabeza, lo principal es eso, un buen cerebro, lo demás es accesorio. Y San Pablo lo tenía. Entonces, pues aquí tenemos una figura absolutamente apolínea, reflexiva. San Pablo es una especie de intelectual del cristianismo y aparece con su libro, absorto en sus estudios, con la espada con la que fue decapitado y con esa barba
maravillosas barbas rizadas, perfectas, increíbles, que en arte se denominan barbas río, o sea, porque fluyen como el agua del río, y como yo aquí he puesto un posible punto de partida de esta figura, que es el Pozo de Moisés de la Cartuja de Chambord, obra de Claus Sluter. Claus Sluter dejó en el siglo XV una colección magnífica también de temperamentos, de caracteres. El arte flamenco es mucho más próximo a la realidad que el arte italiano, que tiende a la idealización, a un concepto muchísimo más clásico en ese sentido de la idealización de la persona, de la figura sagrada, del ser humano. Pero el arte flamenco está mucho más cerca de la realidad, es mucho más descriptivo y mucho más próximo a los tipos reales que andan por la tierra. Entonces, pues aquí tenemos, yo no sé si estáis viendo el cursor. Sí, ¿lo estáis viendo? Sí, porque yo no veo nada. Ay. A mí me tendría que representar con una barba de esta y calva, porque... Bueno, aquí tenemos este extraordinario Moisés con estas barbas, que siempre a mí, pues, yo lo considero un referente. ¿Será o no será? Pero en el alma del artista de esa región estuvo el Pozo de Moisés. Y el arte flamenco tan sumamente realista, tan detallista y tan minucioso, que se produce en Flandes en los siglos XV, en el siglo XV sobre todo, y principios del XVI. Ya luego vienen los manieristas, que es otra cosa. San Juan, que es un jovencito adolescente, tal como suele ser representado, y con la copa envenenada que le dio el rey Aristódemo, pero que él, sospechando que en la copa había algo no muy bueno, la bendijo. Y de ella salió el diablo en forma de una pequeña serpiente verde, una especie de dragón. Y luego, pues él bebió de la copa y no le pasó absolutamente nada. Es decir, la copa va a ser uno de los atributos que va a llevar San Juan, así como el águila, que representa la inspiración divina. Ya sabéis que también se le atribuye el libro del Apocalipsis, que dicen que lo escribió en Pasmo en su ancianidad, y es el único de los apóstoles que murió de viejo. Los demás todos murieron torturados, 3 crucificados, uno fue despellejado, después otros fueron a golpe de garrote, hacha, en fin, bueno, toda una variedad espeluznante. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el San Juan del Apostolado de Rubens, que está en el Prado, cómo realmente Arce tiene ese punto, es que es mucho más flamenco que italiano, el italianizante no es. Incluso cuando toma referentes italianos, Beninesco para su obra, él lo interpreta en clave de la Europa del Norte de su época. Fijaros cómo realmente incluso el tipo físico pues está cercano de lo que hace Rubens. Fijaros la forma de hacer la nariz, la barbilla muy marcada, un reflejo de carácter, la forma en que el pelo define el cuello,
es un naturalismo absoluto. Igual que Rubén, que dentro de la belleza de la imagen que representa, pero es una imagen absolutamente humana, real y tangible. El maravilloso Santiago Apóstol, el que dejó el Camino de Santiago como un referente cultural que hoy día ha vuelto a tomar muchísimo auge, el que unió a Europa a través del cristianismo, y como aquí lo representa como peregrino. En España también gusta mucho de lo que es la imagen del Santiago Matamoros. Además, es que es como se le llama, Santiago Matamoros, que no es un intento mío de insultar a nadie. Es que en España se le llama así, es la representación de Santiago en la batalla de Clavijo contra los moros, donde él pues desapareció y consiguió que la batalla se ganara. Pero ese aspecto belicoso, por ejemplo, en Bélgica no gustaba, porque es una época de guerra con la corona española en los Países Bajos, que es la época en que Holanda ya se separa de la corona española, pero Bélgica no. Pero aún así hay ciertas reticencias a la figura de Santiago, pero aquí en España es indispensable, porque es el patrón de España. Y aquí tenemos pues esa imagen llena de dulzura, de comprensión. Fijaros cómo son imágenes que parecen siempre dialogantes. Siempre hay un diálogo, o interior o con el espectador. Y el famosísimo San Andrés, que tanto tiene que ver con el flamenco Duquesnoy, François Duquesnoy, que desarrolla su carrera en Roma y que es un enamorado de la antigüedad clásica. Entonces aquí pues toma a una imagen antigua de Júpiter tonante, es un Júpiter padre de los dioses, todopoderoso y tonante, porque está soltando rayos por todas partes, que es su atributo. Y aquí pues aparece el San Andrés de Duquesnoy, que en realidad es un Júpiter cristiano, más dulcificado, con esa toga imperial clásica. Y bueno, Arseno podía representar a una figura masculina semidesnuda que no fuera Cristo en una comunidad religiosa española. Bueno, en Bélgica tampoco lo hubiera hecho. Entonces, pues aquí lo tenemos con esta túnica que deja una parte del cuello al descubierto. A ver, ¿veis el...? Sí. Que yo no lo veo. A ver. Bueno, venga, vamos a ver. Aquí se ve. Fijaros la anatomía tan magnífica y tan extraordinaria que este hombre representa. Es decir, es su primera obra conocida en España. No sabemos si hay alguna anterior. No sabemos si en su país dejó alguna. Habría que irse a investigar los archivos de allí. Y para eso habría que aprender neerlandés y neerlandés antiguo. Así que ya me diréis, yo no he tenido valor todavía. Y ya a esta altura de mi vida lo dudo. Pero habría que hacer eso si realmente... Y luego teniendo en cuenta que Aerts es un apellido muy común en Flandes. Como aquí es Martínez, mi segundo apellido, Pérez, Sánchez, son apellidos normales muy utilizados. Ponte tú a averiguar de dónde era. En neerlandés antiguo y con la letra del 17, yo no se lo deseo a nadie.
Pero yo estoy convencida de que este hombre era de una región muy cercana al propio Amberes o a Malina, porque son zonas donde Rubens extendió su importancia y su relación no solo con pintores y con grabadores, sino también con escultores. En el siglo XVII la escultura en Bélgica no estaba tan desarrollada como la pintura, ni había avanzado tanto. Entonces los escultores recurrían a Rubens para que Rubens le hiciera diseños y Rubens le daba dibujos. Además fue muy amigo de escultores como Hans van Milder, Rubens fue padrino de sus hijos, de uno de sus hijos, un padrino de bautismo. Entonces, por allí tuvo que estar Arce. Yo estoy convencida. Eso vamos, estoy segura. Porque su forma de trabajar, como si os fijáis, si estáis familiarizados con la pintura de Rubens, es como si tradujera con la gubia las pinceladas de Rubens. Rubens tiene esa pincelada evaporada, etérea, suelta, y el gubiazo de Arce pues es también muy abocetado, muy rápido, muy enérgico, muy impresionista incluso, podríamos casi decir. Y bueno, todo eso unido a un naturalismo propio de la región y zona donde él trabaja. Que de alguna manera tuvo que conocer la obra de Bernini, evidentemente, pero teniendo en cuenta que la obra de Bernini se difundió muchísimo y que, como siempre digo, el grabado es el internet de esta época. Incluso el TikTok, porque sobre todo en los Países Bajos son tremendamente burlones, irónicos, guasones y amigos de ridiculizar todo lo que se les ponga por delante. Vamos, tampoco TikTok ha inventado nada nuevo. Aquí tenemos una de las figuras más impresionantes del conjunto. Esta tenía que estar en el tercer cuerpo. Y a un lado del crucificado, y al otro lado pues estaría posiblemente Santo Tomás. La figura de San Bartolomé es una imagen de Cronos. Talmente podemos decir que es como el dios del tiempo de la mitología griega, el de mayor edad del conjunto, un aspecto sumamente melancólico. Fijaros incluso cómo los pliegues de la túnica, del manto, giran sobre sí mismo como encerrándolo en un círculo, e igualmente la barba, fijaros la barba larguísima, el pelo más escurrido, no tiene ese rizado tan enérgico, tan vibrante de una persona tan activa como se supone que fue San Pablo, que viajó continuamente, y cuando no viajaba escribía cartas a todo el mundo, las famosas epístolas. Y sin embargo aquí tenemos una figura introvertida, melancólica, es el humor negro, es la bilis negra, que es como se consideraba el temperamento melancólico en el siglo XVII, pero que aquí queda reflejado tan maravillosamente como lo estamos viendo, y realmente es una imagen que impresiona. Y el apóstol incrédulo es una figura dorífora, lleva la lanza, fue alanceado y aparece pues
ya sabéis, si no toco, yo no me creo nada. Pues aparece como muy racionalmente leyendo el libro, es decir, pensando, dándole a la mente. No sabemos si realmente algunos de ellos fue muy intelectual, eran pescadores, pero bueno, la inteligencia tiene poco que ver con... y la capacidad de razonar muchas veces vienen añadidos. Entonces aquí tenemos este intelectual del cristianismo metido en esta lectura. Fijaros el pelo como le sombrea la cara, cómo la lanza le sirve de apoyo, pero al mismo tiempo no la tiene en cuenta porque está abstraído por su pensamiento. Y también fijaros en la maravillosa policromía de las túnicas. Es importante. Yo he traído aquí este referente, esta es una pintura de Rubens y me ha parecido pues interesante para mirar cómo el físico es muy similar, los aspectos físicos son completamente de hombres del norte, cómo el éxtasis de estos ojos, de esta mirada, vemos los ojos que son de un marrón verdoso y casi todos los apóstoles y casi todas las figuras de arte suelen tener los ojos pintados. En esta época no se pone, hasta el 18 no se pone los ojos de cristal en la escultura, en el 17 es también policromado y como pues casi todas tienen los ojos del mismo tono marrón verdoso que vemos aquí en esta pintura de Rubens. Las carnaciones son muy similares, el tono de piel. Ya la policromía no le corresponde a Arce, pero muchas veces los escultores sabían vamos a ver, decirle al pintor, mira, yo quiero esto o aquello, porque muchas veces se buscaba una persona de su confianza. Entonces aquí la verdad yo creo que la similitud entre uno y otro, pues hay parentesco. San Felipe, San Simón. Este es el que está firmado aquí en la... fijaros cómo tiene el pie sobre una piedra cuadrada y el atributo que se le ha perdido es la sierra, instrumento de martirio. Entonces, esta es una de las figuras, es uno de los santos melancólicos, como yo digo, porque todo lo que lleva son atributos de la melancolía. La piedra cuadrada, la sierra, el libro, son instrumentos que se consideraban propios del temperamento melancólico. El siglo XVII no solo va a mirar mucho como fuente de inspiración a la Edad Media, igual que el Renacimiento mira al mundo clásico y el neoclasicismo también, el barroco como el arte del romanticismo van a mirar a la Edad Media y se van a inspirar, de ahí que haya un neogótico ya en el siglo XVII en arquitectura, pero no solo ahí, sino también en la filosofía y en el pensamiento se va a volver al pensamiento escolástico, va a haber un neoescolasticismo del siglo XVII en el pensamiento religioso. Y bueno, pues todo ese misticismo neomedieval, se puede decir, se va a reflejar en ese estudio de los temperamentos y en esa importancia que se le va a dar al temperamento melancólico.
El temperamento melancólico va a estar representado por Arce continuamente y aquí hemos visto ya varios ejemplos. El San Bartolomé, esta figura de San Simón, ahora veremos el San Bruno, son una imagen del temperamento melancólico. Y esta figura está firmada, esta fecha del 1639. Posiblemente la fecha en que se finalice el apostolado. En Jerez, la costumbre de la fecha es cuando se termina una obra determinada. Entonces es muy posible que esta sea la fecha en que se termina el apostolado, porque ya lo siguiente que tenemos es 1640, el 1639 en que se hace el crucificado y 1641 en que se hacen el San Bruno y el San Juan Bautista. Aquí está, sí es San Felipe. Y a mí me gusta el detalle de la mano, la energía que pone este escultor en las manos de sus figuras. Hace unas manos bellísimas, pero ya a mí me llama mucho la atención, he puesto esta como podría haber puesto cualquier otra, la fuerza con la que agarra la cruz procesional. San Felipe también fue crucificado, pero con tantas cruces, San Pedro fue crucificado boca abajo, San Andrés en una cruz en aspa, pues fue en una cruz, suponemos que normal, pero como ya le iban a poner más cruces, pues le han puesto una cruz procesional para distinguirlo. Fijaros, realmente el movimiento del pelo, es el movimiento del pelo que luego va a pasar a la figura de Pedro Roldán, y especialmente de su hija Luisa Roldán. Y que aquí vamos a encontrar escultores como Francisco Camacho, su hijo José, y bueno, otros escultores como Peter Relling, incluso el mismo Ignacio López, ya entrado en el 18, pues va a ser un seguidor tardío de Arce. Aquí está San Matías. Estos son los que fueron llamados en último lugar. San Matías parece que es el sustituto de Judas Iscariote tras la traición. No se sabe muy bien si fue San Matías, San Simón o San Judas Tadeo. Hay diferentes. Y San Judas Tadeo, que aquí, bueno, pues aquí tenemos cómo recoge esa diagonal enérgica, resolutiva y absolutamente escandalosa de Bernini. Escandalosa porque es una figura que parece que está gritando verdaderamente este era un justo, verdaderamente era hijo de Dios, que es la frase que se supone que dijo Longino en el momento de traspasar con la lanza al costado de Cristo. Longino en griego significa lanza. Lo que hacen es, como a una lanza no se le puede rendir culto, tú como le rezas a una lanza de la inmunda santa lanza. Entonces, lo que hacen es usar Longino. O sea, la santa lanza. Y bueno, pues a diferencia de Bernini, que verdaderamente aquí crea, fijaros los paños que son absolutamente abstractos, no tiene sentido ninguno de la realidad el movimiento que tienen, es como un momento en que ha ocurrido una explosión interior de reconocimiento, de conversión, de aceptación, y todo el cuerpo y toda la vestimenta se revuelve alterada en ese momento, junto con el viento que se alzó
en el Calvario a la muerte de Cristo, cuando se rompen los velos del templo, pues toda esa tragedia que respira la ropa del Longino, en cambio se convierte en una construcción pisiforme en forma de P, mancha por arriba y más estrecha por abajo, y en sólidos paños flamencos la escultura de Arce. Fijaros cómo también en Bélgica se llega el hermano de François de Quesnoy, es Jerónimo, el que hace esta escultura de mármol. Y aquí tenéis un ejemplo de una figura de apóstol de esa tan característica del mundo flamenco. Y bueno, igual esa túnica porque es una prenda un tanto extraña. Aquí en España los apóstoles y las figuras religiosas van vestiditas, bien vestiditas hasta arriba, hasta el cuello, y que no se vea gran cosa. Pero a Arce le gustan estas túnicas escotadas, que dejan a la vista una parte de la anatomía de la figura, para darle más carnalidad, más fuerza física, más cercanía al espectador y, bueno, pues hacerla menos abstracta, más real, más carnal. Y fijaros la cara, es que realmente esto, para ver una escultura de Arce es importante fijarse en cómo trabaja los volúmenes, cómo la trata la madera muchas veces, que parece que es cera. Si habéis visto alguna vez una escultura de cera, pues la de Medardo Rosso en el impresionismo italiano, por ejemplo, son así, muy mórbidas, mórbida es la palabra, muy carnales, muy representando todos los detalles de la anatomía del rostro, la grasa, las bolas de Bichat, como se llama, la grasa de las mejillas, los pómulos muy marcados, esas narices, Arce hace unas narices muy características suyas, son unas narices que hay que verlo un poco así desde la perspectiva que está hecha esta foto, ¿no? Esta es una foto mía para estudiar la anatomía y la morfología de la cara del santo. Y San Judas Tadeo, que representa según mi opinión, ¿no?, la santa simplicidad. Es un hombre, a diferencia de los demás, pues con un aspecto mucho más sencillo, más ingenuo. Yo le llamo la santa simplicidad del Evangelio. Y es una imagen muy realista, muy conmovedora, y que guarda pues mucha relación con el apostolado de Rubens. Los crucificados de Arce son también muy característicos, porque en Sevilla en esta época se están haciendo todavía los crucificados montañesinos o al estilo de Juan de Mesa, que son preciosos y extraordinarios, pero mucho más preciosistas, mucho más meticulosos, los plieguecitos pequeñitos del paño de pureza, el pelito rizado mucho más, el rizo pequeñito, hecho casi uno por uno, como si cada rizo tuviera una personalidad propia. Son radicalmente distintos. Fijaros que aquí Arce, pues, es que ha roto verdaderamente con todo lo que es la escultura andaluza de hasta el momento, incluso con lo que se hace en Granada. En Granada son más aficionados a la sangre y al morbo dramático que en Sevilla. En Sevilla hay mucha idealización que va a durar mucho tiempo, porque la influencia de Montañés va a durar muchísimo tiempo. Y luego en el 19 se olvidará quién era Arce casi completamente, se olvidarán de su nombre, de su personalidad, de su trabajo,
porque todo se vuelve montañés. Son las locuras del XIX, que es un siglo bastante novelero, que como le dé por algo ya, pues olvídate, apaga y vámonos. El XIX dio por Montañés, la figura de Montañés, el dios de la madera, y el no va más. Y el olvido radical de todo lo que no fuera Montañés. Hay que recordar que durante muchísimo tiempo el propio gran poder se le estuvo atribuyendo a Montañés. En Sevilla las malas lenguas decían que se había encontrado un famoso historiador de allí el documento y que lo había roto para que no se supiera que no había sido Montañés el que había hecho el gran poder, sino Juan de Mesa. Bueno, esas son las leyendas entre historiadores. El documento de Juan de Mesa del gran poder existe, afortunadamente. Entonces este Cristo no tiene nada que ver ni con gran poder, ni con el Cristo de la clemencia, ni con nada de lo que se está haciendo ni en Sevilla ni en Jerez en este momento. Rompe absolutamente con todo. Vemos un cuerpo mucho más muy esbelto, muy delicado, sin apenas huella de sufrimiento. Eso está muy idealizado, porque claro, es una figura que tiene que inspirar veneración, devoción y compasión. No asusta. Entonces, si le ponen mucha sangre, aquí en Andalucía no somos aficionados a los grandes chorreones de sangre. Ocurre en Castilla, en la propia Granada, en Hispanoamérica. Ya allí, bueno, pues drama y tragedia, pero aquí somos mucho más de espiritualidad y de divinizar y de una figura que invite a acercarse. Entonces, pues son figuras dramáticas porque un crucificado impresiona, pero tienen mucho más de sentido acogedor que de angustia y horror. El crucificado que va a tener más tragedia de los que asearse es uno que yo le atribuyo, que es el crucificado del retablo mayor de la Oliva de Lebrija. Otro santo melancólico, San Bruno, fundador de la Cartuja, que, bueno, va a aparecer representado sentado y con una calavera. Esto es completamente novedoso y la primera vez que ocurre. Porque San Bruno, que es un santo del siglo X u XI, tiene un ciclo de leyenda de cosas milagrosas que ocurrieron en su vida y que es como se le suele representar en las cartujas, la cartuja de Granada, por ejemplo, San Bruno, San Hugo, todos esos santos pues tienen su ciclo representativo milagroso, misterioso, estrellas que se aparecen y cosas de este tipo. Pero Arce ha convertido a San Bruno en un santo de la Contrarreforma. Es un santo que medita sobre la muerte, por influencia seguramente de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que van a ser tremendamente influyentes en esta época. Entonces van a influir tanto que incluso en la iconografía habitual va a cambiarla. Arce no representa, ni otras veces también representan a San Bruno con el dedo sobre los labios, mandando silencio, porque el silencio es una de las señas de identidad de la cartuja, pero él está con la mano sobre el corazón. Ya sabéis, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por mi culpa, por mi gran culpa, por tantos ruegos que se reza en la misa y antes de confesar. Pues ese por mi culpa es lo que está aquí señalando San Bruno, mientras que dialoga con la muerte, con su propia muerte y con la muerte que Cristo, tras derramar su sangre,
pues ha eliminado porque nos promete vida eterna. Es un poco como la cañina de Sevilla o la xaxa del Calvario de aquí, que nos representan otra cosa que el triunfo de Cristo sobre la muerte. Entonces aquí tenemos esa mezcla de la melancolía, de la influencia del maravilloso grabado de Durero de la melancolía, que tanto influyó en toda Europa, de imágenes como esta de Golcius, el cui se vale, ¿a dónde fue? Es un santo de vanidades, nos está hablando de las vanidades del mundo, de cómo todo pasa y al final pues todos vamos a devenir en esa calavera pelada que él lleva en su mano, para que no seamos vanidosos ni engreídos. Y es una reflexión completísima la que le hacen estas figuras. Mientras que en su San Juan Bautista tenemos un santo charlatán, que es lo que era San Juan Bautista. La voz que clama en el desierto, el que señalaba con su dedo en alto, como vemos ahí, la venida de Cristo. Y bueno, y afeaba a Herodes y a su mujer, a su esposa Herodías, que estaban cometiendo un incesto, según las leyes vigentes entonces. Entonces ahí está un San Juan Bautista jovencito, luego lo vamos a encontrar en San Miguel, mucho más envejecido, y con el Cordero, que parece enervado por las palabras del último profeta. Mientras que además, bueno, pues él puede enseñar al Cordero y dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahí está el símbolo iconográfico que nunca le falta a San Juan Bautista, que es el Cordero místico. Y en cuanto al retablo de San Miguel, aquí ya, esta es una historia como larguísima. Es una historia tremendamente larga. La historia dura 3/4 de siglo. Porque hay un primer retablo que se hace a finales del siglo XVI, que es el que está detrás, tallado en piedra, detrás del que tenemos aquí a la vista. Se puede ver, si uno sube hasta arriba del retablo, vemos cómo el retablo no está pegado a la pared. Y entre el hueco que hay, pues vemos cómo está tallado el primitivo retablo, en el que seguramente trabajó Jerónimo Hernández y incluyó parte pictórica Antonio García. Tengo un artículo publicado al respecto, si alguien tiene curiosidad. Entonces, pues, después de ese retablo viene el Concilio de Trento y cambia la normativa de dónde hay que colocar al Santísimo. Y dice que antes el Santísimo se colocaba aparte, no en el centro del retablo y del presbiterio, sino a un lado, en un sitio que se llamaba el Reservorio, que era una especie de una fina, con unas puertas, como están en los conventos de monjas. Entonces trae el Concilio de Trento, cambia la normativa y el arzobispo de Sevilla dice que hay que poner el Santísimo en medio del retablo. ¿Por qué? Porque los protestantes vienen arrasando totalmente con los 7 sacramentos y la Iglesia Católica viene a reivindicarlos todos, a reivindicar los 7 sacramentos y en especial la Eucaristía. Así que aquí tenemos como el antiguo retablo ya como que no interesa mucho y la parroquia de San Miguel, que es riquísima, decide hacer un retablo nuevo. Se firma en 1601 Juan Martínez Montañés, Juan de Oviedo y Gaspar del Águila. Con lo cual, pues seguramente el retablo iba a ser un retablo purista,
de tipo arquitectónico precioso, pero esta compañía dura poco tiempo. Gaspar del Águila se va, después se va Juan de Oviedo, se queda solo Martínez Montañés, y en 1614 Miguel de Zumárraga da unas trazas. Yo pienso que en esencia las trazas del retablo son las de Miguel de Zumárraga, pero que Montañés en 1617 mueve un poco, como el retablo en principio iba a ser plano, pues le abre un poco la sala, los lados estos, para adaptarlo mejor al presbiterio de la iglesia. Pero en esencia yo pienso que es Miguel de Zumárraga el padre de las trazas. Vemos columnas entorchadas, no son columnas salomónicas. La columna entorchada pues igualmente se viene utilizando desde la Edad Media. Aquí en Jerez tenemos columnas entorchadas por todas partes, y en los retablos del 16 y del 17 pues van a ser muy normales. Así pues tenemos a Montañés trabajando en el retablo. Montañés va a su ritmo. Montañés tiene muchísimo trabajo, es un escultor muy reclamado en todas partes, y Montañés tiene un taller enorme y tanto encargo que el retablo pues como que no va para adelante. Se empiezan a escribir autos, como se llama, unos a otros. Montañés a reclamar pagos por el retablo, la fábrica dice que el retablo no se hace. En 1638 va una comisión de la fábrica de San Miguel al taller de Martínez Montañés, que estaba en lo que hoy es la calle de Tetuán de Sevilla. Entonces era la calle de la Muela, y que se encuentran a las dos figuras del San Pedro y el San Pablo en el patio del taller, lloviéndole, dándole el sol de Sevilla. Bueno, gran escándalo. Se pusieron, como os podéis imaginar, pero Montañés que no daba abasto. Total, con una cosa y con otra, en 1641, recién terminó su trabajo en la Cartuja, pues firma el traspaso del retablo de Montañés a José de Arce, y Montañés dice pues que Arce es persona de toda satisfacción. Lo elogia, y bueno, verdaderamente Arce da una lección de escultura y de cómo con su estilo, su forma de trabajar, pues crea un retablo realmente maravilloso. Aquí también el grabado no podía faltar. Tenemos aquí, vamos a empezar por la nave del Evangelio. Por el lado del Evangelio vamos a ver cómo la estructura que había ideado Montañés en su relieve es estrictamente manierista, o sea, en planos completamente separados entre sí, mientras que Arce, ya en un absoluto sentido barroco, rompe el sentido de la realidad, el sentido de lo terrenal, con el rompimiento de gloria que estamos viendo. Se va a inspirar en esta estampa de Cornelis Cor. De Cornelis Cor va a utilizar diversos grabados, y vemos cómo toma a la figura de la Virgen, que aparece arrodillada y hace un gesto así con la mano, que en el 17 se llamaba hacer melindre. Es la palabra, como decimos yo.
esa cosa tan femenina de decir yo, pues ese melindre es como se llama en el 17, no me estoy inventando yo ninguna cosa nueva, pues es el que representa a su Virgen, que es el mismo gesto que tiene la estampa de Cornelis Cort. Luego estos ángeles también van a aparecer en otras escenas del retablo. Fijaros la Virgen, mira que el gesto así de modestia, de humildad, yo, por Dios, que hace mi ser tu palabra. Es que es una cosa tan maravillosa y tan naturalista. Vemos aquí un trozo de, como si fuera la arquitectura de la casa de la Virgen. Y el ángel no ha tomado el modelo de Cornelis Cort, sino de otro grabador, Crispín de Paz, que edita una serie que se llama Icone Angelorum, imágenes de los ángeles, y esta pues se corresponde con el de Crispín de Paz. Lo que pasa es que no lo he traído. Pero fijaros que dos figuras, el elemento activo, dinámico, en movimiento, que es el ángel que viene volando y se para de golpe, y la Virgen que está arrodillada rezando en su casa, completamente estática, pero no tan completamente porque mueve las manos en ese gesto de sorpresa, de humildad, esa expresividad tan barroca de hablar con las manos, algo que tanto nos gusta en Andalucía, además. El rompimiento de glorias maravilloso, del grabado de Cornelis Cort ha tomado también la figura del ángel de los ángeles músicos, lo que pasa es que en la estampa no se ve bien. Yo estaba buscando imágenes mejores y no hay manera, pero yo sé que, si os fiáis de mí, que ha tomado también esos dos ángeles del grabado de Cornelis Cort. Luego pues nos encontramos con la adoración de los pastores y vemos cómo aquí Rubens manda. Este es un grabado de Michel Thea Bolsberg, que reproduce una pintura de Rubens. El grabado es precioso y como Arce lo ha tomado pues para sus figuras principales al pie de la letra. Lo que ocurre es que luego Arce ha añadido figuras que no son de los evangelios canónicos, sino de los evangelios apócrifos, que son los tres pastores asombrados, que uno que creyó, otro que no creyó y otro que permanecía incrédulo, que también representan las tres edades del hombre, que son estas tres figuras que aparecen detrás. ¿Dónde está el...? Bueno, las tres figuras que están detrás de la Virgen. Y detrás de San José aparece una figura de mujer con un cántaro en la cabeza, que son también un añadido del Evangelio apócrifo de las matronas que ayudaron a la Virgen en el parto. Entonces, hubo una que creyó en la virginidad de María y otra que no creyó en la virginidad de María y se le quedó una mano seca, o sea, paralizada. Todo esto, ya os digo, que son los evangelios canónicos. Trento lo había quitado del medio, había dicho que no quería figuras añadidas, que no quería cosas típicas, que no quería cosas graciosas, pero el barroco, que es muy aleccionador y muy adoctrinador y muy humano, pues no puede evitar inspirarse en esos evangelios apócrifos que cuentan cosas que no están en los evangelios canónicos, que no se sabe. Bueno, pues hay también muchos disparates, muchas cosas que tú dices, anda que aquí qué imaginación, pero hay otras perfectamente creíbles. Hay cosas muy interesantes en los evangelios apócrifos, hay que leerlos. Entonces, pues estas figuras, como digo, proceden de ahí, de los apócrifos.
Y fijaros cómo la Virgen aparece impresionante, con un manto azul oscuro. ¿Por qué un manto azul oscuro? El coro de la Virgen, ¿pero por qué? Pues porque en Bizancio, que es donde nace la iconografía de la Virgen, la primera forma de representarla es como emperatriz bizantina. ¿Qué lleva la emperatriz bizantina? Un manto azul oscuro, que se representa con lapislázuli, que es el azul ultramar, que es un color de emperatriz, de reina de los cielos, que es como aquí se la está representando. También es un poco tipo capa pluvial, como las de los sacerdotes, porque se considera a la Virgen, al haber llevado dentro a Cristo, la primera custodia de Cristo. O sea, él, como la primera, fue su custodia humana y vida. Y entonces pues se la considera como un elemento casi sacerdotal. Aquí en Jerez hay una preciosa, una inmaculada sacerdotal en la Colegia Catedral, que es la de don Álvaro Caballero de los Olivos, la de don Alonso Caballero de los Olivos, pero esa está quitada de en medio hace muchísimo tiempo y yo no sé si la han vuelto a sacar. Es una inmaculada representada así como una capa pluvial preciosa, que estaba en el retablo donde ahora está San Juan Grande. Esa inmaculada estaba ahí. Y un ejemplo de lo que estoy diciendo, se suelen representar así en Castilla. Y aquí tenéis como el ángel de rodillas vuelve a aparecer, el ángel de Cornelis Cora vuelve a aparecer en el relieve de Arce, y bueno, y el grabado precioso sobre obra de Rubens. El ángel campana, que es este que está aquí, que lo vemos con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba, con las faldas remolinadas en las piernas, que lleva la filacteria. Y aquí pues de donde lo ha sacado, que es también de Cornelis Cort. El relieve de la circuncisión se considera como el primer dolor de la Virgen, porque es la primera vez que Jesús derrama su sangre en la circuncisión, que es la tradición judía, y luego posteriormente del Islam, que los cristianos no la tenemos, porque los cristianos lo de derramar sangre en un sentido sagrado quedó. Cristo derramó la suya y ya pues nosotros nos bautizamos, no derramamos nuestra sangre, ¿ya? Como digo, la derramó Cristo. Pero Jesús era judío, entonces pues fue circuncidado, y aquí tenemos la estampa de Cornelis Cort, según un dibujo de Federico Zuccaro, y veis cómo ha traspasado pues casi directamente la misma decoración, la misma arquitectura. Tenemos una preciosa lámpara de las que aquí se llaman de estilo holandés, preciosa, la lámpara dorada ahí en medio, los cortinajes, y el sumo sacerdote pues también es idéntico al de Cornelis Cort. Ya luego, para la figura infantil que aparece por delante de la mesa del sacerdote, esa está en tono de otra estampa, del Padre Nadal, pero vemos cómo lo ha representado con bastante exactitud. La figura de la Virgen, fijaros cómo aparece completamente diferente a las otras imágenes de la Virgen que hemos visto.
Además es importante tener en cuenta que son las únicas imágenes femeninas que no han llegado de Arce, porque él tenía más figuras femeninas, en Cádiz sobre todo, en un retablo que se quemó en el 32, el de la Merced de Cádiz, donde había una figura de Santa Catalina de Alejandría preciosa, que era idéntica, solo se conoce por foto, es de la única imagen de ese retablo de la que había foto. Y que se parece a toda la de la Virgen que hemos estado viendo en el retablo, salvo a esta. Esta que aparece, fijaros, con el manto oscuro, velada, con el manto sobre la cabeza, talmente como una dolorosa, que es lo que está representando la Virgen en este momento. Está viendo derramar la sangre a Cristo, a Jesús, y es una prefiguración de su muerte. Vemos como aquí forma grupo con San José, están los dos casi sufriendo juntos, y por aquí aparece la cabeza con turbante de una figura femenina, de una anciana, que se supone que es la profetisa Ana, la última, el equivalente femenino a lo que era San Juan Bautista, que anunció la venida de Cristo. La que dijo que el niño que había de nacer pues sería el Mesías. Entonces él se ha inspirado en esas figuras andróginas, ya muy mayores, de esas mujeres mayores, cuyos rasgos se confunden, son un poco masculinos, con ese turbante, como se solía representar a las sibilas también. Y vemos pues cómo se parece a una figura de un contemporáneo suyo, la Mater Dolorosa de Luc Ferrer, que está en el Beguinaje de Malinas, que es una figura pues extraordinaria, que guarda mucha relación con esta figura de Arce que estamos viendo. Y ya, pues bueno, esta le he puesto pues, para que veáis lo que es el nacimiento de Rubén en todas reglas. Este es el que está en el Museo del Prado, que fue pintado en 1609 para el Ayuntamiento de Amberes. Y es muy posible que Arce lo conociera allí. Arce tuvo que conocer toda la obra de Rubén en Amberes. Estoy convencida. Según don Diego Angulo Íñiguez, un gran historiador donde los haya, que es el primero que hizo llamar la atención en 1931 sobre José de Arce, o 1933, no me acuerdo exactamente, y él dice que se inspira para su relieve de la Epifanía en esta obra de Rubens. Esta obra de Rubens pictórica está ahora en el Museo de Bellas Artes de Amberes, pero fijaros, fue pintada en Zúrich para la iglesia de San Miguel de Amberes. Es como, no deja de ser curioso, ¿verdad? Entonces, como si Arce hubiera querido unir el San Miguel de Jerez, donde él estaba en ese momento, con el San Miguel de su país natal, y se inspira en varios elementos, solo que para hacer esta epifanía Arce utiliza hasta 6 estampas distintas. Una de ellas, bueno, pues en una de las que se inspira en esta pintura de... Bueno, aquí tenemos, yo esto lo he separado un poco para que vierais qué toma de cada... Aquí pues viene esta figura que se inclina y el niño que asoma la cabecita,
pues sirve de inspiración para la de Arce, y como en la pintura de Rubens aparece esos tablones que hacen como dos arcos superpuestos y que vienen a inspirar a Arce para este otro donde aparece por arriba un hombre y por abajo el buey que estaba calentando el establo, donde nace el niño. Fijaros. Luego también es interesante ver cómo el Arce ha transformado la columna que aparece en el cuadro de Rubens. Vemos una columna romana, de orden romano, de orden compuesto, es decir, que es compuesto de estilo jónico y los cardos propios del estilo corintio, pero Arce lo simplifica y deja una columna jónica de orden jónico detrás de la Virgen. Es que demuestra además conocer muy bien el uso de los órdenes clásicos, porque el orden jónico es destinado para las figuras en la arquitectura clásica, para las figuras femeninas vírgenes, precisamente vírgenes, las diosas vírgenes, que en la mitología clásica pues era Diana y era Atenea. Esas son diosas vírgenes. Entonces la Virgen María también entra dentro de ese mundo mediterráneo de la virginidad y la ha resaltado con esa columna de orden jónico que demuestra que él sabe lo que está haciendo. También toma del cuadro de Rubens las dos cabezas de los soldados, con esos cascos exóticos. Aquí en estas escenas de Epifanía es donde los artistas solían explayarse, y bueno, como vemos, Rubens para eso. Rubens pintó montones y montones de Epifanías. Yo no sé cuántas hay muchísimas. La más espectacular y la más llamativa es la que está en el Museo del Prado, pero esta no se queda atrás en cuanto a exotismo. En cuanto a sofisticación, fijaros las cabezas de los camellos o dromedarios que aparecen por ahí, que Arce la ha sustituido por unos picos de montaña y un paisaje neblinoso que recuerda a los paisajes compuestos de los grabadores de su época. Bien, para la posición del niño, pues ha escogido esta estampa que es de otro grabado distinto de Rubens también, de otra escena, de otra Epifanía, donde el niño bendice tocando la cabeza del rey que se acerca a él. Son escenas conmovedoras, humanas, llenas de ternura, donde se refleja todo ese mundo barroco de la proximidad, de la cercanía, del hablarle al espectador. Los angelitos, que son una preciosidad, bueno, hace unos niños increíbles, pues tienen que ver con el rompimiento de gloria de esta estampa de Bandí. Bandí fue discípulo de Rubens y bueno, enseguida ya pues se fue por su propia cuenta y trabajó por su cuenta y murió muy joven, pero fue tremendamente influyente también en su época. Y vemos cómo ese rompimiento de gloria pues parece también tener relación con eso. Y como la disposición del San Pablo en el retablo, yo no sé si esto ha sido... Porque, claro, antes de hacer el relieve de Arce, Alonso Cano había pintado una adoración de los pastores para este retablo. Hay una adoración de los reyes.
en 1629. Cuadro que existió, que se tasó, que se pagó y que no está, simplemente no está. El cuadro voló, como han volado tantas cosas de tantos sitios. ¿A dónde iría para el cuadro de Alonso Cano? Bueno, pues ya no está el cuadro y ahora está el relieve de Arce. El San Pablo es el que estaba en el patio de Martínez Montañés cuando fue la comisión de la parroquia de San Miguel a verlo. Ahora está en un sitio mucho más digno que el patio de Montañés, donde estaría cogiendo agua y sol. Y ahí lo tenemos formando, como en la estampa de Gandhi, lo que se llama una sagrada conversación. Es una sagrada conversación, es una figura de la Virgen rodeada de santos que no aparecen precisamente conversando, sino cada uno en su papel. No suelen, yo no sé por qué se les llama conversación, porque no conversan. Es una cosa muy curiosa, pero es una iconografía que se llama Sagrada Conversación. Entonces, pues aquí tenemos exactamente cómo parece que el San Pablo del retablo, si lo vemos en conjunto, forma como una Sagrada Conversación con el resto de figuras del relieve. El San Juan también este es de Arce, el San Pablo era el de Montañés, como dijimos. El San Juan, cómo se ha inspirado en esta estampa de Sadler, fijaros la postura sofisticadísima, con la elegancia de las manos, sostenía o sostiene la pluma o el estilo para escribir. En la otra sostiene el libro, y como el águila aparece a sus pies, es su símbolo iconográfico, igual que veíamos en la cartuja. Para San Juan Bautista, yo pienso que se ha inspirado en esta estampa, en este cuadro de Rubens, que tiene su correspondiente estampa, pero he preferido traer el original para que se vea bien cómo el santo pues, aparece gesticulando, como yo digo, un santo parlanchín y hablador y comunicativo, como este sí aparece en postura de estar hablando, señalando cómo es su misión, con el cordero místico empujado por unos angelitos subiendo la escalera, el ex agnus Dei qui tollit peccata mundi. Y aquí, pues igual, ya es un hombre, se acordé como era el de la cartuja, que era jovencito y empezando su profesión de profeta, pues aquí lo tenemos ya al final de sus tiempos, envuelto en la piel de camello, que dicen que vestía, ella apoyando su pie sobre una roca. Una vez más el elemento, las rocas siempre indica no solo que estuviera San Juan Bautista predicando en paisajes abruptos, sino que siempre es un indicio también del temperamento melancólico que hay en el fondo de quien predica en el desierto y para nada, para que al final le corten la cabeza. Estas son figuras que están en el sagrario, son a ambos lados del sagrario, son muy pequeñitas, el San José y la Virgen, que fijaros cómo responden a un tipo físico que aparece también en el retablo, cuya policromía y dorado costó 10.500 reales. El Cristo de la Salud, que se encarga, que estaba ya hecho en 1647, también ha estado atribuido a Montañés y a mucha gente, pero
pero realmente es que el Cristo es arce, pero es arce, vamos, no hay más que verlo. El Montañés no hubiera hecho ese paño de pureza volando, ni hubiera hecho los mechones del pelo tal como lo hace nuestro escultor. Yo encontré el documento por el cual Arce fiaba al pintor que lo iba a policromar, que era el sevillano Manuel de Tejada, en 1647, y que tenía que estar la figura terminada para el Domingo de Ramos de ese año. O sea que este Cristo, pues, cuando se terminó ese policromo y se sacó al culto, pues debió de procesionar un Domingo de Ramos. Así que imaginaros, qué belleza. La estampa de la cual procede, pues, puede ser esta, de Johann Sadler primero, que es el grabador, un grabador de la obra de Rubens, que tiene una obra muy prolífica y que, como vemos, pues influye muchísimo en la obra de nuestro escultor. Fijaros como el paño de pureza, que es muy característico de los Países Bajos. En Italia no se suelen hacer. Bueno, es que en Italia los Cristos, la tradición de los crucificados, muchas veces el Cristo desnudo, como Benvenuto Cellini hacía. Pero esto de un paño grueso y volando así como si imaginaros al Longino y al Cristo en la misma escena. Son perfectamente coordinables porque responden al mismo momento en que Cristo muere y se levanta el vendaval en el Monte Calvario y se rajan los velos del templo. Entonces ese aire de tragedia que sacude la figura y sacude al tejido como partícipe de lo que se está viviendo. Y el rostro se parece mucho al de la Defensión, pero es distinto. Es distinto. Son grandes obras maestras y bueno, pues también aquí vemos cómo, a diferencia de otras figuras suyas, Arce hace unas cejas muy finas, muy delicadas, mientras que en su apostolado pues hacía cejas gruesas que dan sombra a los ojos y que imprimen otro carácter diferente a la figura. Esta es una atribución que yo hago en un Cristo como de unos 80 centímetros, lo que se llama una vara, en la angustia, porque Arce, en la misma época en que trabaja para el retrato de San Miguel, está haciendo un relieve para la angustia. Era un retrato pequeño porque la angustia en aquel momento, todos conocéis la mitad de la angustia, ¿verdad? Más o menos. Solo tenía lo que es la parte de la nave, la parte del crucero no la tenía, ni la bóveda ni nada, eso se amplía después de haber estado allí Arce. Entonces, es un retablo pequeño, hace un relieve, y yo pienso que este Cristo posiblemente se utilizara para salir, para llevarlo en una procesión así a mano alzada, como era costumbre entonces. La Semana Santa y las procesiones pues van evolucionando, y en el 17, con este auge de escultores magníficos que tenemos, es cuando va a empezar a sacar los pasos a la calle. Antes no llevaban pasos, llevaban un crucificado, si acaso, y entonces yo pienso que en esa Semana Santa primitiva podían llevar este crucificado. Se parece muchísimo. Bueno, esta es otra atribución que yo hago, el que está aquí en medio, el Cristo de la Oliva, del retablo de la Oliva de Lebrija, y el de la derecha, el de mi derecha, es el Cristo de las Penas de Sevilla, que está documentado.
Entonces, pues aquí vemos cómo hay una evidente similitud. El paño de pureza también del crucificado recuerda mucho al de la Cartuja y el de San Miguel. Este es un esquema que yo hice, bueno, que me hizo un alumno, Nolasco Alcántara, que dibujaba muy bien, pues de cómo pudo ser ese desaparecido retablo de la ermita de la Angustia. Y yo también le atribuyo a Arce el Cristo antiguo de la Virgen de la Angustia que procesionaba, hasta que se hizo el grupo actual, que es el que sale hoy día el Domingo de Ramos, pero antes era un grupo, pues, incluso, bueno, la Virgen sigue, y el Cristo siguen siendo menor natural, y este Cristo, pues, muy pequeño también, pero yo pienso que también trabajó Arce, que es obra de Arce. La parte de atrás del pelo es santa, la barba del San Pablo de la Cartuja. Y ya, pues para terminar, los trabajos que hizo en Sevilla. Yo tenía que haber empezado por el Cristo de las Penas, que es el que hizo primero, pero bueno, va a quedar al final. En realidad, esto lo hizo después del Cristo de las Penas. Esto se está haciendo en 1657 y vemos cómo es la parroquia del Sagrario de Sevilla. No sé cuánto tiempo llevo hablando. Gracias. Pero ya vamos a terminar. Demasiado he aguantado. Aquí se ha querido buscar relación con los santos padres y evangelistas de la Catedral de San Pedro de Bernini. Lo que ocurre es que en 1657, cuando ya se están haciendo estas figuras monumentales, es cuando se aprueba hacer la Catedral de San Pedro. O sea, que no estaba ni empezada. Y estas figuras ya se estaban trabajando. ¿Qué elementos hay en Sevilla para figuras de un tamaño tan grande y en piedra enlucida? De tanto tamaño, nada más que el giraldillo. La tradición escultórica de Sevilla es madera y de un tamaño más reducido. Estas miden 3 metros. Y aquí, pues Arce demuestra su categoría, no ya como imaginero solo, sino como escultor de piedra, porque fijaros el nivel que tienen estas figuras. También hace las barandillas. Las barandillas que están atribuidas se han estado atribuyendo a Pedro de Borja. Pero Pedro de Borja, yo os digo que no hace esas barandillas, porque las barandillas son de estilo totalmente como las que se encuentra uno en Flandes. Fijaros, San Juan, aquí sí aparece con el gesto de bendecir la copa, San Agustín con el corazón llameante en la mano, ama y haz lo que quieras. En Bélgica se le representa así. Aquí aparece la estampa donde San Juan aparece bendiciendo, podría estar relacionada. Y fijaros los detalles de la barandilla, esos niños que acabamos de ver en el relieve de Jerez. Y esta es de la Catedral de San Romualdo de Marina. Y yo no sé si aquí se ve algo. No se ve nada. Porque esto es dificilísimo, esto es un relieve medio, es una alegoría de la fe que estaba atribuida a Pedro de Borja, y yo digo que Pedro de Borja no es, que esto es Arce.
No hay más que verlo, que yo no sé si es que se ve algo, de verdad que esto es imposible de hacerle una foto. Esto es horroroso, además que está a los pies de la iglesia del Sagrario en una oscuridad tremenda. A esto habría que hacerle una iluminación especial y tendría que ir un fotógrafo extraordinario a hacerla, porque claro, con una cámara de fotos a pie de nave es difícil. Pero bueno, aquí está. Ahí tenemos la figura de la fe triunfante, todo en línea con lo que hemos visto con Rubens. Y fijaros cómo, bueno, no creo que veáis gran cosa, pero bueno, son figuras que están muy relacionadas también con el mundo de los cartones de Rubens, del triunfo de la Eucaristía, del triunfo de la Iglesia, que vimos al principio. Y ya para terminar, el Cristo de las Penas, que apareció dentro, cuando lo restauraron los Cruz-Solís, apareció dentro un papel donde se decía que lo había hecho José de Arce y por encargo de quién, y que se había hecho en 1655. Vemos el Cristo y vemos su referente directísimo, porque este es el referente de todos los Cristos de la humildad y paciencia, que hay muchísimos por toda la Europa católica, que es el frontispicio de la Pasión Grande de Durero, donde aparece Cristo esperando la crucifixión en oración y sentado sobre la piedra cuadrada. Y la piedra cuadrada es el símbolo por antonomasia de la melancolía, la meditación sobre la muerte, en fin. Y fijaros, aquí lo comparo con figuras contemporáneas que hay en Bélgica, de santos, Cristo en oración esperando la muerte. Este está en Gante y este otro está en Malvina, y como tienen muchísimas semejanzas. Y ya por último, con esto terminamos, el Cristo de Montesión, también del Rosario de Montesión, de Sevilla, que ha estado atribuida a 400.000 escultores, y bueno, ¿por qué no atribuirlo a Arce si realmente es al que se parece más? Bueno, yo lo digo así con mucha alegría, pero le he dado mis vueltas antes de decirlo, Y ya pues ya os habéis portado divinamente, de verdad.